Hoy continuamos nuestra serie titulada, ¿cómo está la serie titulada? Hechos libres por su amor, ¿cierto? Esta serie está diseñada otra vez, lo repito, día tras día. Esta serie está diseñada para que juntos descubramos la verdadera libertad que conlleva ser discípulos de Jesús. ¿Sí? ¿Sabía que Cristo nos llama a ser libres? Nosotros nos encadenamos con muchas cosas, pero Cristo nos está llamando a vivir libremente, hasta que tengamos una vida libre en Él. Como hemos venido aprendiendo, Jesús nos llama a vivir en libertad, solo sometiendo nuestro corazón a la palabra de Dios y viviendo en humildad y en amor podremos verdaderamente vivir en libertad. ¿Sí? Muy pocas veces nos damos cuenta de esta verdad. Queremos tener libertad, decimos amar a Dios, pero solamente si nosotros sometemos nuestro corazón a la palabra de Dios y vivimos en humildad y amor, podemos verdaderamente vivir en libertad. Desde el primer día que llegué a esta iglesia, mayo 15 del 2015, solo Ana está aquí tal vez de ese día. Ana, ¿quién más? ¿Alguien más? Helen, Covina, Eric, ya, 5, that's it. Oh, y Carla. Y David, se anda a David, ni no cambia el ingrato. 6 con David. Bueno, pero David es de los The Big Six, ¿no? Desde el primer día que yo llegué acá a la iglesia en mayo del 2015, me di cuenta que las personas involucradas en este ministerio tenían mucho entusiasmo por servir. La mayoría de ustedes han participado ayudando en las diferentes actividades que hemos tenido en el transcurso de los años. Ya vamos a cumplir 4 años. En junio, 1 de junio va a ser nuestro aniversario. Oiga, un aplauso para el Señor, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero durante este transcurso me he dado cuenta que muchas personas tienen diferentes talentos y han participado ayudando en diferentes actividades que hemos tenido. Y eso es algo que me llena a mí mucho, llena mucho mi corazón de gozo. La Biblia nos enseña que todo creyente ha recibido una prueba de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Una prueba de la presencia del Espíritu que no es para nuestro bien, sino para el bien de los demás. ¿Sí? Porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, según Efesios, somos sellados por su Santo Espíritu. Ese es el beneficio para nosotros. El sello de pertenencia a Dios. Ese es el beneficio para nosotros. Y que día a día el Espíritu Santo de Dios dé testimonio a mi espíritu de que yo soy su hijo. ¿Sí? Pero también ese mismo día que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, recibimos un regalo de Dios para beneficio de los demás. ¿Sí? Es diferente al sello del Espíritu Santo suyo. Esto es algo que es para el beneficio de los demás. ¿Sí? La Biblia nos enseña esto, pero también aquí en Religious eso es muy visible. ¿Sí? Es muy visible que muchas personas tienen esos talentos y los ponen al uso del Señor. Tenemos un gran inventario de dones en nuestra congregación. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Sí? Si no, aquí tenemos administradores, aquí tenemos a líderes de grupo de vida, aquí tenemos a personas muy dotadas en la hospitalidad, tenemos personas dotadas en gozo, que usted nada más los mira y esa persona le va a poner una sonrisa en su rostro. ¿Sí? De hecho, la Biblia nos enseña que cada creyente por lo menos tiene un don, ¿sí? El cual puede bendecir, con el cual puede bendecir a quienes le rodean. Hay quienes tienen el don de hospitalidad, de oración, de liderazgo, de evangelismo, de ayuda, de discernimiento de espíritus, de amabilidad, o quizás como algunos, como yo, tienen el don de la sospecha o el don de la curiosidad. De hecho, somos muy bendecidos por tener tanto talento repartido en nuestra congregación. Pero ser superdotados es super gifted, right?
ser superdotados también puede dar lugar a super problemas. Y es por eso que el pasaje que vamos a estudiar hoy es vital para nosotros, pues nos enseña que aún necesitamos nosotros ejercer libertad en el uso de nuestros dones. Hoy estaremos en el libro de 1 Corintios y conoceremos qué tiene que decir el apóstol Pablo acerca de estos dones espirituales. La Biblia nos enseña que la iglesia de Corintios estaba en problemas. De hecho, nosotros tenemos 2 cartas de Corintios, ¿no? Pero Pablo habla de una tercera y una posible 4ª carta de Corintios, ¿sí? Había muchas cuestiones que el apóstol Pablo necesitaba abordar, incluyendo, oigan nomás, una iglesia que tenía todos los dones. Pero estos eran los problemas que enfrentaba: divisiones, problemas de pecado. Tápense los ojos para que no escuchen esto. Inmoralidad sexual, caos en la familia, caos en la comunión. Oye, hasta cuando iban a tener la comunión se peleaban estos ingratos. Y era la iglesia superdotada. Confusión sobre los dones espirituales. En este último tema que se aborda en los capítulos de 12 al 14 de Corintios, Pablo describe la naturaleza del propósito de los dones. En el capítulo 13 pone manifiesto la superioridad del don, el del amor, sobre todas las cosas. Y en el 14 se refiere a la regulación de cómo ejercitar nuestros dones en amor. Si tuviéramos que resumir esta sección, sería que los dones espirituales son para dar gloria a Dios y para edificar a la iglesia. No son para dar gloria a Melvin y edificar el reino de Melvin. Son para gloria a Dios y para edificar la iglesia. A la iglesia de Corintios no le faltaba ni un don. Bueno, tal vez le faltaba este. ¿Dónde está? Tenía todos los dones, pero tal vez le faltaba este. ¿Ok? Don Ramón. Bueno, pero también yo ya les he comentado anteriormente, es que la iglesia que se le atribuye, esta es la iglesia que se le atribuye más problemas en el Nuevo Testamento. La iglesia de Corintios tenía dones, pero no tenían completa libertad en el uso de sus dones. Los dones son dados para servir a la iglesia, ¿sí? Por lo tanto, los dones son para beneficio de la iglesia en general y no solamente para un individuo. La libertad en el uso de tus dones se da cuando los empiezas a usar para edificación de quienes te rodean. ¿Sí? ¿Lo puedo decir otra vez? La libertad en el uso de tus dones se va a dar cuando empieces a usar tus dones para la edificación de quienes te rodean. Ok. Bueno, con eso en mente vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 11 voy a leer yo para que ustedes no se les agite la voz. Ok. Los estoy cuidando para cuando vengan los tacos estén listos. Okay. Pueden ponerse de pie y vamos a leer las escrituras. 1 Corintios 12 del 1 al 11 voy a leer, yo creo, o al 12, ya no me acuerdo. Al 11 está aquí. Dice así: hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie Jesús es Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los conoce, el que los concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir,
pero todas por encargo de un mismo Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero un mismo Dios, que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a unos concede que hablen con sabiduría, a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los mismos espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas. Y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a Él le parece. Oramos. Señor, queremos ser guiados por el Espíritu. Señor, guía nuestro estudio en esta noche. Ayúdanos, Señor, a vivir comprometidos con el servicio a los demás. Y ayúdame a descubrir o a ejercitar mi don para beneficio de los demás. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Para que no se me olvide, because I've never not said this. Señor, permítenos vivir en tu palabra, hasta que tu palabra viva en nosotros. El apóstol Pablo dice a los corintios, les dice esto: hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes se dejaban arrastrar, dice. En el pasaje de hoy, Pablo quiere asegurarse de que su pueblo tenga la información adecuada acerca de los dones espirituales. Él les recuerda su antigua manera de adorar. Eran paganos, ¿sí? La palabra que se usa ahí es gentiles, pero en sí es paganos que adoraban a otros dioses, ¿no? Entonces, es decir, los judíos que no conocen a Dios, como resultado adoraban a la manera que los paganos adoraban. Dioses con D chiquita, ¿verdad? Dioses falsos en forma de ídolos. En la cosmovisión pagana había una multiplicidad de dioses, ¿sí? Para una variedad de necesidades personales. Había uno para la agricultura, para el amor, para la guerra, para curar, para curarse, para la fertilidad. Usted nómbrelo. Y para quedar bien con todos, mejor tenía uno de cada uno en la casa por si las dudas. Y los ateos tenían uno que nada más era uno como esta cosa así. Y tenía un rótulo que decía: el Dios que no conocemos, por si las dudas. Por si queda uno que para cubrir todas las bases le hacemos un altar a aquel que no conocemos. ¿Ok? El resultado de seguir estas prácticas es que uno es llevado de Dios en Dios, en voz en voz. Pablo está emitiendo un correctivo al ayudarles a entender que ahora el Espíritu Santo, ahora que ellos tienen a Cristo Jesús como su Salvador, ahora el Espíritu Santo está operando en sus vidas. No la voz de ningún otro Dios. ¿Sí? Si usted ha entregado su vida a Cristo, y esto es paralelo, no está en mis notas, y si no le gusta, está bien, porque no está en mis notas, ¿eh? Pero el Señor, si usted tiene a Cristo Jesús como su Salvador, no hay posibilidad alguna en este
planeta de que usted pueda decir que está poseído por algún otro espíritu. Porque es el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de usted. Pablo les está diciendo, si el Espíritu de Dios está operando en sus vidas, entonces ya no deben adorar como adoran los paganos. Ahora el Espíritu Santo de Dios está en ustedes y no hay necesidad de ningún otro ídolo. ¿Sí? Ah, no, es que lo tengo por tradición. Sí, pero por tradición no se va a salvar. Se salvan por tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Entregar su vida a Él y vivir su vida dedicada a Él. Quiero nosotros que nos demos cuenta aquí que Pablo está hablando de esos íconos. Está hablando de todo aquello que toma el lugar de Dios. Igual puede ser un monito que su mujer, sus hijos, la televisión, el fútbol o los mismos tacos, David. Todo lo que llegue a tomar el lugar de Dios. Parece que el problema de Corintios era que como... Oiga, ¿sabe qué quiere decir? Cuando decían, estamos corintiando. ¿Se quieren imaginar? ¿Sí? Si encontraban a alguien por la calle y lo encontraban hablando, pero barbaridades, decían, está corintiando. ¿Sí? Era como decir, lo que pasa en Corintios se queda en Corintios. ¿Sí entienden eso, no? Oiga, está corintiando. Si una mujer ejercía una profesión inadecuada, está corintiando, porque eso nació en Corintios. Eso decía. Oiga, como Corintios era el lugar más lleno, sí, era el lugar que tenía, el lugar que tenía más religiones, prácticas paganas. Estas prácticas estaban infiltrando en la iglesia. Es el problema que Pablo está viendo. Oiga, las oraciones que ellos hacían a otros dioses, querían venir a hacerlas en la iglesia. Y Corintios tenía fama en sus oraciones paganas, ellos hablaban en otras lenguas. Entonces venían a la iglesia y ahora escuchaban que unos hermanos estaban hablando en otras lenguas. Y ellos querían hablar con ellos, pero ellos estaban repitiendo las mismas oraciones que hacían en otro lado. No era algo de Dios. Y Pablo les dice, no. Si Cristo está en su corazón, sus oraciones tienen que ser diferentes. Dejen que vengan de Dios. Si van a recibir ese don de lenguas, que sea de Dios y que sea genuino. Porque no vas a maldecir a Dios si el Espíritu Santo está en tu corazón. Pero también era un correctivo para aquellos hermanitos santitos que no los puedes ni tocar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque había unos en la iglesia que llegaba alguien, pero este no está vestido igual que yo, no trae corbata como Ricardo, este no puede, no creo. No creo que el espíritu que él tiene y la forma que él está adorando sea de Dios, porque no se parece a mí. Entonces Pablo está haciendo el correctivo diciendo también, no. Tampoco alguien que ha recibido a Jesús puede estar adorando o maldiciendo a Dios. Si ven, el correctivo va para los dos lugares, ¿no? Para aquellos que están tratando de imitar y para aquellos que están juzgando. ¿Sí? Si tienen esta iglesia, yo quiero que esta iglesia sea una iglesia llena de dones. Pero si tiene el don de juzgar, por favor, cámbienlo. Okay. Bueno, ese no estaban las notas tampoco. Si no les gusta, no se preocupen, no pasa nada. Pablo está diciendo que no puede ser así. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas.
Si alguien tiene el Espíritu Santo de Dios, la paz de Dios, no puede maldecir a Cristo. Por lo tanto, alguien que ha confesado a Cristo, aunque adore a Dios en lenguas que no conozcas tú, no puede estar maldiciendo a Jesús. Si alguien que da testimonio de ser seguidor de Cristo habla en lenguas, no te preocupes, no está maldiciendo a Cristo. ¿Puedo hacer una corrección con lo de lenguas? ¿Sí? La Escritura nos enseña que cuando nosotros hablamos en lenguas, no es malo hablar en lenguas, es un don de Dios. ¿Sí? Pero también la Escritura nos enseña que si alguien habla en lenguas, en la misma congregación alguien debe de interpretar esas lenguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es un don para edificar al pueblo y nadie entiende lo que tú estás diciendo, entonces no es. Quizás Dios te quiere bendecir a ti, quizás Dios quiere hablar a ti, y tú en tu momento de intimidad hablas con Dios y hablas en esas lenguas, y es el Espíritu, tú conectándote con el Espíritu de Dios. Eso está perfecto. Pero a menos que estés con la certeza de que alguien se va a levantar e interpretar lo que Dios está hablando en tu vida, mejor es que esperes cuando estés en tu casa y digas: Señor, háblame a mí, edifícame para que yo sea de bendición para otros. Bueno, tampoco está hablando. Solo alguien que en verdad era guiado por el Espíritu Santo puede declarar que Jesús era Dios y Señor en esos tiempos. Porque decían Kaiser, ¿sí? Decían Kaiser Curios, César es el Señor. Y Pablo dice: no, Jesús es el Señor. Y si estás declarando en tu vida, solo alguien que tiene certeza, porque era pena de muerte. ¿Sí? Pero entonces, solo alguien que en verdad era guiado por el Espíritu Santo de Dios puede declarar que Jesús es Dios y Señor, puesto que hacerlo podría declararse así una sentencia de muerte. Entonces, así de serio es confesar a Jesús como su Señor. Porque hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede, ¿quién es? Dice que es el mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor, Espíritu Señor. Hay diferentes manifestaciones de poder, pero un mismo Dios. ¿Reconocen esas tres personas? ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo empoderaba, venía sobre personas, hombres y mujeres, con el Espíritu Santo con fines específicos. Con la venida del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, el Espíritu viene ahora a morar en nosotros. ¿Sí? Y no solo en nosotros, sino sobre nosotros. Sus propósitos en nuestro contexto actual siguen siendo los mismos: facultar al creyente para la obra del ministerio. Por lo tanto, debemos entender que cada don tiene su origen ¿en quién? En Dios. A ver si ponemos el slide donde dice: un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios. No está. En estos tres versículos vemos que Pablo quiere dejar bien claro que los dones, las diferentes formas de servir y las manifestaciones del poder de Dios tienen su origen ¿en quién? Es que voy a ir para que el pastor ore por mí y yo tenga tal don. No, tiene su origen en Dios, en la Trinidad misma. ¿Por qué? Porque un mismo Espíritu, un mismo Señor y un mismo Dios. También vemos que estos tres versículos reflejan la Trinidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas están interesadas en que usted y yo ejerzamos nuestros dones, la habilidad de servir y las manifestaciones de poder que Él nos ha dado. El hecho de que hay diferentes dones, diferentes maneras de servir y manifestaciones de poder, también quiere decir que no hay un don con D grande.
¿sí? Una manera de servir única o una ministración de poder solamente. ¿Entienden eso? Hay muchos dones. Y Pablo no dice, el que tiene este don es el mayor. El único don mayor es el amor. Pero todos los dones que podemos usar para servir a los demás, no hay uno, ¿sí? No hay uno que esté sobre los demás más que el amor. Y también no hay ningún don. ¿Cómo lo voy a decir? Okay. No hay nadie que porque tiene un don es superior a los demás. Tu don debe de complementar mi don para el beneficio de la iglesia. También hay personas que, no, pues yo quiero tener el don para predicar, porque el que predica está ahí enfrente y todos lo miran y todos lo quieren saludar. O yo quiero tener el don de cantar, porque aquí hay. O yo voy para verme. Y ese es el problema, que a veces nosotros mismos hacemos que un don sea mayor. Oiga, pero el don que Dios me ha dado a mí no es mayor que el don que usted tiene. O el don que tiene alguien para poner las sillas. No, Dios me ha dado gracia para estar aquí enfrente. Gracias a Dios que esta es mi vocación, que estudié, que fui a la escuela, que me preparé, que esta iglesia me llamó y estoy acá para ser líder de esta iglesia. Pero eso no me hace mayor a nadie. ¿Sí? Nadie. El mismo fervor que yo tengo de servir a Dios, como lo hago, usted lo debería de tener como usted lo hace. Sirviendo una taza de café, hágalo como que estuviera predicando el sermón de su vida. Va a darle un abrazo a alguien, la bienvenida allá enfrente, hágalo como que estuviera haciendo la mayor obra, porque está usted siendo usada por Dios. Oiga, el creador del universo está en usted y usted está haciendo esas manos, esos pies, esos labios que Él está usando. ¿Sí? Entonces, ese es otro problema que Pablo está tratando de resolver. Está diciendo, todos los dones vienen de Dios. No hay un don, este viene de Dios, o este viene del Arcángel Miguel, o este viene de San Benito, o de Judas Tadeo, o de el otro. Entonces este es mayor que el tuyo. No. Ustedes se ponen señores sobre sí mismos porque ustedes quieren. Yo no le estoy poniendo señor a usted por encima de nadie. Ni Dios me puso como señor sobre usted. Pedro le dice a sus pastores, les dice, no pastoreen como enseñoreándose de nadie. Pero si usted se quiere poner señor encima de usted, ese es su. Victoria, voy a compartir algo suyo. Me recuerdo que vino una vez un empleado de Victoria que se llamaba Freddy. Y Freddy vino a la oración y Freddy, nos conocimos y Freddy me llamó Melvin bueno, qué gusto. Y Freddy llegó con Victoria y Victoria y le dijo, pues fíjate que Melvin me invitó al servicio. Y Victoria, muy Victoria, le dijo, momento, a él le dices pastor. Él no es igual a ti. Y lo cuento. Pero yo soy Melvin. Si Dios le quiere si usted quiere llamarme pastor, está bien. Nada más no me llame por una mala palabra, es todo. Pero mi nombre es Melvin. Dios me ha puesto como pastor de esta iglesia. Si usted quiere que yo sea su pastor, me puede llamar pastor. O podemos seguir siendo Melvin y Ricardo. ¿Sí? Pero el hecho de que yo esté aquí no me hace señor de nadie. No nos ha llamado a eso el Señor. El mismo don que yo tengo ahora, llamado por el Señor a servir en esta iglesia, lo tenía cuando yo trapeaba los pisos de la iglesia anterior donde servía. Esa era mi función oficial en la iglesia, era trapear los pisos. Y yo enseñaba a otros a trapear los pisos. Y esta iglesia era una iglesia de esas que con corbata y saco y todo, así teníamos que ir a la iglesia, porque si no llegaba con corbata y saco y zapatos bien lustrados, estaba en pecado.
Pero así con zapatos bien lustrados y con traje y con corbata, alguien venía nuevo y me decía, yo quiero servir, ok, yo te voy a enseñar. Y me ponía a trapear así. Y ese mismo Melvin es ese Melvin que está acá. Nada más que ahora no mejor vestido, ¿cómo es la palabra? Peor vestido. Es el mismo pero peor vestido. ¿Ok? Pero Dios es el mismo. El mismo Dios que me llamó a los 14 años cuando yo entregué mi vida a Jesús. Es el mismo Dios que está conmigo ahora. A veces yo lo he hecho más chiquito. A veces Él se ha engrandecido más en mi vida. Pero Él es el mismo. Todos los dones son importantes. El único mayor es el amor. Y esto espero que sea de bendición para ustedes. El versículo 2:7 dice, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Cada uno al recibir a Cristo como Señor de su vida ha sido sellado con el Espíritu Santo, como ya les dije una vez, pero también ha sido sellado con un don para que usted sea de bendición a los demás. Una prueba de la presencia de Dios. Entonces nadie puede decir acá que no tiene un don, que no tiene un regalo de Dios para bendecir a los demás. Cada uno de nosotros ha recibido por lo menos un don del Espíritu Santo. Y lo debemos usar en servicio de los unos a los otros, porque así estamos ministrando la gracia de Dios. Una vez vino alguien a decirme, pastor, pero yo no tengo ningún don. Adivinen quién es, aquí la estoy viendo, viene de amarillo. Vino Victoria y me dijo, pastor, pues me encanta que usted habla de los dones, pero yo no tengo ningún don. Le dije, Victoria, ¿está segura que usted no tiene ningún don? Pues no veo, pastor. Bueno, le dije, ¿por quién vino a Freddy y su esposa a la iglesia? Ah, no, pues escucharon que yo estaba hablando. Ah, bueno. ¿Y José, por quién vino a la iglesia? Ah, pues yo lo traje. Ah. Y ahora, ¿y Flor, por qué vino a la iglesia? ¿Y Cristian, por qué está aquí sentado ahí atrás? Y el otro don que tienen para andar levantando recursos, pues también, ¿no? Ese es el mayor. El ejercicio de todo don espiritual no debe tener como meta, que todo el cuerpo de Cristo sea edificado. Quiere decir que su don es para beneficio de toda la congregación. Ahora, usted podrá decir, como dijo Victoria, yo no tengo ningún don. ¿Sabe qué le recomiendo yo? Pregúntele a alguien de su confianza, a alguien que usted conoce, y dígale, oye, fíjate, estamos hablando de los dones espirituales, y yo creo que no tengo. ¿Tú has visto algo en mí? Usualmente nosotros somos los últimos en darnos cuenta de cómo Dios nos está usando. Y le pueden decir, no, pues tú eres muy hospitalaria, ¿sí? Kelly, ¿qué dice la Real Academia Española? Hospitalaria, ok. O tú eres buenísima para servir. Oye, tu sonrisa es tremenda, trae la luz en el cual alumbra el salón donde tú entras. Usualmente nosotros somos los últimos en darnos cuenta de cómo Dios nos está usando. Así que le recomiendo que usted se acerque a alguien. 3 cosas, porque los tacos ya me están haciendo señas allá. Pero no miro, ¿dónde está David? Ya. Buena hora. Pablo está emitiendo un correctivo a los corintios para ayudarles a entender que ahora el Espíritu Santo está operando en sus vidas. Por lo tanto, ellos no tenían necesidad de arrastrarse tras ídolos que no tienen poder, o creer en las manifestaciones del Espíritu Santo, creer que las manifestaciones del Espíritu Santo sean atribuidas a Satanás.
Nosotros ya no seguimos confiando en ídolos, no importa su forma. Por ejemplo, la riqueza, la fama, el estatus. Mis hijos, mi cónyuge, el América, los Raiders, el pastor, lo vamos a poner en un altar, pero ¿y qué cuando me caiga de sentar? Cuando no le dé la mano, cuando no lo salude, cuando venga bien golpeado por la vida y apenas si puedo sentarme ahí y levantar las manos. ¿Y qué tal cuando mis hijos los miren mal? Ay, son hijos del pastor. Por lo tanto, no me pongan ahí arriba. Aquí abajo estoy bien. Y permítanme servirles desde acá. Debido a que el Espíritu de Dios vive en nosotros, ya no tenemos una lealtad divina a nada más que a Dios. Somos hijos de Dios y podemos confesar nada más y nada menos que Jesús es el Señor. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros también. Todos hemos recibido de Dios dones y habilidades que deben ser usadas para el beneficio de todos. Pregunta: ¿estamos conscientes de que el don de Dios, de cuál es ese don de Dios o cuál es la habilidad que tenemos? ¿Estamos conscientes que eso solo viene de Dios? ¿O piensa usted que por ser guapo y argentino y que tiene corbata, es el mejor? Se prenden las luces cuando entro. Se prenden las luces y cantan los pajaritos. ¿O será que viene de Dios? ¿Sí? Porque el momento de que yo deje de hacer lo que hago. ¿Recuerdan ustedes que cuando Moisés bajaba del monte, los israelitas le dijeron: cúbrete la cara? ¿Sí? Y Moisés se cubre la cara. Y yo siempre pensé que Moisés se cubría la cara para no dañar la vista de los israelitas. Pero Moisés se cubría la cara porque después de hablar con los israelitas a cara descubierta, se daba cuenta que la gloria de Dios se comenzaba a ir de él. Entonces se cubría para que los israelitas no vieran que esa gloria se estaba desvaneciendo. Y iba a la presencia de Dios y Dios lo llenaba otra vez y otra vez ese resplandor vendía y con ese resplandor hablaba a los israelitas. Y cuando terminaba se cubría porque la gloria comenzaba a desvanecerse. Pero Dios nos llama con el don que Él nos da a descubierto rostro, reflejemos la gloria de Dios día tras día. Y solo lo podemos hacer usando esos dones que Él nos da, que vienen de Él. Porque si son tuyos, por favor, cúbrete esa cara que asustas. Pero si son de Dios, descúbrete. Porque es la gloria de Dios reflejándose en ti. Transformando día a día, llevando de gloria en gloria. Todavía me queda tiempo. Do you have the slides for the Africa, for the José Morán? ¿Sí? Está. Este es mi amigo José Morán. Con él fuimos a Kenia en el 2013. Ahí estoy, yo estaba bien joven, qué guapo estaba. Me voy a tomar una foto con esa foto. Okay. Fuimos a Kenia y llegamos a esta aldea que está cerca de Uganda. Pero ahí era más o menos la ciudad, ¿no?
De ahí con este pastor fuimos adentro, en unas aldeas. Pon la siguiente slide, la siguiente foto de donde está la mujer. Y cuando llegamos a esa aldea, cuando íbamos en el matatu se llama, ya es como una camionetita, ¿no? Pero le dicen matatu. Íbamos una guagua, una minivan. Íbamos y paramos ahí porque el pastor que iba con nosotros dijo, oh, esa mujer va a mi iglesia. Y nos bajamos y la fuimos a saludar y ella estaba muy así como urgida, hablando con el pastor, y yo le pregunté, ¿qué pasa? Y dijo, oh, es que ella tiene malaria y está muy enferma. Y va al hospital porque y para que una gente vaya al hospital en África, es que ya se está muriendo. ¿Sí? Usualmente van para morir en el hospital. Entonces yo le dije, oiga, ¿y cuánto tiempo le va a ir? Yo no vi manejamos para llegar ahí bastante tiempo. Pero ¿dónde estaba el hospital? Porque yo no lo vi, ¿verdad? Y uno se imagina ver los hospitales como acá, los grandes edificios. Y dijo, no, pues caminando, tal vez unas 6 horas le va a llegar. Y yo le dije, no, pues, ¿por qué no le dices al chofer que la suba y que la lleve, no? Y le dijo a la mujer, que no. Dijo la mujer que si nosotros éramos, que él le dijo que eran los pastores que estaban llegando ahí, que mejor que, no, ella no dijo esto. Ella dijo que no, que ella estaba bien. Entonces este brother que está aquí, miren la cara de santo que tiene, tremendo. Tiene los ojos verdes y es güero pero habla inglés todo atravesado. Y me dijo el hermano José Morán, me dice, pastor, ¿y por qué no oramos por nosotros, pues? Porque era de Salvador. Dice, pastor, ¿y por qué no oramos nosotros, pues? Ya, le dije, bueno, dije, bueno, podemos orar, pero ahí está la camioneta para que la lleven. Digo, no, pastor, yo voy a orar. Entonces le dijo al otro pastor a la mujer, pues vamos a orar por ti, que el Señor te sane. Y ya comenzó a orar el brother y yo le dije, no, pues ore usted, le dije yo, ¿verdad? Le dije yo, ore usted y yo voy a traducir. Y el otro pastor le iba a traducir a Swahili a ella. Y entonces él comenzó a orar por ella en español, yo oré en inglés, el otro pastor oró en Swahili. Y terminó de orar, no hizo una oración larga, ni Señor, ni comenzó, no, Señor, sana a esta mujer. Y entonces cuando terminamos de orar, le dije yo a ella, ni le pregunté nada, porque yo soy en mi fe está así de chiquitito. Le dije, oh, entonces ya te puedes subir al matatu para que te lleven al hospital. Y dijo la mujer, no, Dios me sanó. Yo sentí fuego correr por mi cuerpo. Y adivinen qué le dije yo, bueno, qué bueno que el Señor te sanó, pero ponte el matatu para que te revisen los doctores, para estar seguro, ¿no? Dijo, no, yo voy a mi casa, yo tengo cosas que hacer en mi casa. La cosa es que nosotros seguimos rodeando la montañita esa, visitando todas las casas que teníamos que ir, y regresamos al lugar. Y ya nos estábamos subiendo en el matatu, cuando viene la misma señora gritando, ¡esperen! Y dije, ya se está muriendo. Hay que llamarlo al hospital. Dije, les dije que la llevaran al hospital. Y se baja el pastor a preguntarle qué está pasando y le dice, es que estos hombres no se pueden ir de esta ciudad sin que vengan a bendecir mi casa, porque Dios me sanó a mí y yo fui a prestar maíz para asarlo para ellos, y presté una paquetito de té para hacerles té a ellos, y presté un poquito de leche para hacerles a ellos, porque ya toman el té con leche, ¿no? Dice, can you put the next picture? Dice, the one with the corn. Y le tomé una foto porque dijo, esto presté para honrarlos a ustedes y que bendigan mi casa, porque no se pueden ir sin que yo los bendiga a ustedes, porque ustedes me bendicieron a mí.
Y le dije al pastor, pastor, ¿sabe que tenemos, si no vas de este lugar? Me dijo, esta mujer se va a acordar de ti, de tu rostro, por el resto de su vida. Y si no vas a su hogar, va a ser el rostro que no fue a su hogar. Toda esta historia, el hermano José Morán, él no sabía que él tiene un don de sanidad. Pero él se dejó usar por el Señor. Usted quizás no sabe o ha usado muy poco el don que Dios le ha dado. Cuando tenía yo 16 años comencé a sentir un hambre por servir a Dios de diferente forma, más. Y le dije a mi pastor, pastor, ¿qué hago yo para servir a Dios? Porque yo siento que yo tengo que servir a Dios. Y me dijo mi pastor, coquetéale a Dios. Y dije, pues yo no soy mujer. Pero lo que estaba diciendo es, me dijo, no, haz de todo para Dios. Barre, limpia, si necesitan casa ya. Y comencé a hacer eso. Oiga, en esa iglesia dejé sudor y sangre literalmente en el patio, porque abrimos unas grandes zanjas, metimos tubos y ahí estaba yo, 16 años en la construcción, botamos paredes, el techo, de todo. Luego usábamos láminas para proyectar los cantos. Y entonces le dije al pastor, oiga pastor, pero hay una cosa que se llama computadoras y también tienen unos proyectores que podemos comprar y los podemos proyectar por un programa que se llama PowerPoint. Y dijo el pastor, pues yo no sé nada de esas cosas, si vos lo podés hacer, hacelo. Y me dio dinero para comprar los cables y todo y comencé. Más de 500 canciones escribí yo para poder proyectarlos Después se enfermó el que corregía el sonido y me pusieron en el sonido. Después faltaba alguien que cantara y me puse a cantar hasta que reventé una bocina. Y así el Señor. Y no servía para nada, era un desastre para todo. Pero era disponible. Hasta que el Señor me comenzó a usar. Descubrí cuál era el don que Dios tiene para mi vida. Dios tiene un don para usted, para el beneficio de los demás. ¿No le gustaría comerse una mazorca como esta? ¿Sí? Oiga, mejores mazorcas tiene el Señor preparadas para usted. Solo responda a ese llamado de servir. Exhortación. ¿Sí? Usualmente estos son los hinchazos, ¿no? Para los nuevos. Entonces si digo exhortación, usted diga, no, pues no, ahora no quiero que me hinchaceen. Y entonces se tapa los ojos para no escuchar y ya. Listo. Cada creyente ha recibido un don espiritual. Pregunta, ¿cuál es el suyo? ¿Lo está usando? Y si lo está usando, ¿será que lo está usando en beneficio de toda la congregación? Si aún no sabe cuál es su don, lo invito a que lea la página de definición de algunos de los dones espirituales que puede encontrar ahí en el libro de Corintios y vea cuál de ellos usted está ya experimentando. También, durante los tacos, pregúntele a alguien que conoce y dígale, ¿tú ves algún don en mí? Y si me pregunta a mí, yo le voy a decir, si tienes el don de comer tacos, eres buenísimo. Hay veces que otros ven lo que nosotros no vemos en nosotros mismos. Los exhorto a que pongan en acción sus dones espirituales con temor y el beneficio de otros y conforme a las normas bíblicas.